Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Defensoría del Pueblo. Esta vez vamos a hablar sobre los pueblos indígenas y para ello estamos con Nelly Aedo, quien es la jefa del programa de los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Por favor, coméntenos cuántas personas conforman los pueblos indígenas y cuál es su situación en esta pandemia. Sí, muchas gracias por la entrevista. Los pueblos indígenas están constituidos por aproximadamente 6 millones de ciudadanos y ciudadanas que viven tanto en el ámbito rural como también en las ciudades de nuestro país. Una de las principales preocupaciones durante toda la emergencia sanitaria ha sido la falta de servicios básicos en las comunidades, lo que les expone a una mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en esta emergencia se ha visto evidenciado cómo es que la falta de establecimientos de salud y la adecuada presencia de establecimientos de salud con capacidad resolutiva, con medicamentos suficientes, con personal médico, han puesto en riesgo, en mayor riesgo a la población indígena, pues en el caso de contagiarse las poblaciones indígenas no tendrían un sistema de salud que pueda atenderlos de manera adecuada. ¿Considera usted que es el hecho de que ellos necesitan de repente para poder darles una buena atención, que también se les atienda en su lengua? En el caso de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, esta información se debe dar respetando su lengua materna. Recordar que en el país hay 48 lenguas indígenas vitales que conforman o están habladas por un promedio de 4,5 millones de ciudadanos que han aprendido a hablar en una lengua materna distinta al castellano. El pasado 10 de mayo, el gobierno publicó un decreto legislativo destinado a la protección de los pueblos indígenas frente al COVID. A casi 2 meses, ¿ha habido algún cambio para la mejoría de estos pueblos en el aspecto sanitario? En efecto, hay normas que se han ido emitiendo en ese periodo. Sin embargo, la situación para los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que se encuentran en las zonas rurales, en las comunidades, aún es bastante adversa. Lamentablemente hay algunos actores de gobiernos regionales en los departamentos que no conocen estas medidas. Hay una necesidad de capacitación urgente, articulación con el gobierno central. Y por otro lado, hay otra norma que se emitió desde el sector salud, que es un plan de atención integral para los pueblos indígenas de la Amazonía y centros rurales, que tiene un presupuesto importante de 88,5 millones. Sin embargo, recién hace pocos días, en junio, se ha transferido el presupuesto desde el sector economía y finanzas, por lo tanto, aún no se ha podido ejecutar en las comunidades este importante instrumento que ciertamente recoge varios de los planteamientos alcanzados por la Defensoría del Pueblo al sector salud y también al sector cultura. La Entonces, Defensoría del Pueblo, ¿qué acciones ha hecho o está haciendo o proyecta también hacer para garantizar la salud de los pueblos indígenas? a lo largo de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 1,600 recomendaciones en materia de pueblos indígenas desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta la fecha. Es un número bastante importante, ¿no?, que se ha alcanzado a través de diversos oficios e informes remitidos a los 3 niveles de gobierno, ¿no?, tanto al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Los temas más importantes han sido por quejas presentadas a la Defensoría del Pueblo a partir de las propias organizaciones indígenas por falta de medidas, ¿no?, que inicialmente no previó el Estado, pese a tener tanta población indígena en el país. Además, otro tema importante que nos ha merecido atención ha sido la población indígena varada en las diversas ciudades. Ahí también se sacó un reporte desde la Defensoría donde se evidenció casi 3,000 ciudadanos indígenas que estaban en una situación de vulnerabilidad.
Y a nivel nacional, la Defensoría, a través de nuestras diversas oficinas defensoriales, viene articulando permanentemente con las organizaciones regionales. El caso de Ucayali, por ejemplo, donde está haciendo un trabajo bastante puntual a favor de los derechos de la población indígena desde la Defensoría del Pueblo. El caso de Amazonas, que ha merecido diversas notas de prensa, comunicaciones con autoridades regionales, locales. En ese sentido, en el marco de las competencias constitucionales que tenemos, seguiremos incentivando al Estado para que mejore su atención en materia de pueblos indígenas. Muchas gracias. Agradecemos a Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.